El doctor Álvaro Fernández estaba viviendo los días más oscuros de su vida. Acababa de perder su empleo, su reputación y su confianza como médico, pero lo que más lo consumía era la profunda culpa que sentía por la muerte de Eugenia Navarro, una de sus pacientes más importantes. Era imposible olvidar su rostro en los últimos días, cuando la vida se le escapaba lentamente, mientras él luchaba por salvarla sin éxito. En ese momento, se encontraba de pie frente a su tumba, en un rincón solitario del cementerio, con el corazón pesado y una sensación de desasosiego que lo envolvía por completo. El viento soplaba suavemente, meciendo las hojas secas que crujían bajo sus pies mientras caminaba hacia la lápida de mármol blanco que marcaba el lugar de descanso de Eugenia. Las nubes grises cubrían el cielo, y el sol apenas se asomaba en el horizonte, proyectando una luz pálida y fría que hacía el ambiente aún más lúgubre. Al llegar a la tumba, Álvaro se arrodilló lentamente, pasando los dedos sobre las letras grabadas con el nombre de Eugenia Navarro. El mármol frío era un triste recordatorio de su fracaso, de la vida que no pudo salvar. «Lo siento, Eugenia», susurró con voz entrecortada, mientras las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. «Hice todo lo que pude, pero no fue suficiente, nunca es suficiente». Álvaro había sido el médico principal de Eugenia durante los últimos meses de su vida. Ella había sido una mujer poderosa y acaudalada, dueña de varias empresas, y conocida por su carácter fuerte y su astucia en los negocios. Sin embargo, la enfermedad que la aquejaba era implacable. Un raro trastorno degenerativo había comenzado a deteriorar su salud rápidamente, afectando su sistema nervioso y órganos vitales. A pesar de todos los esfuerzos de Álvaro, de los tratamientos experimentales y las intervenciones médicas más avanzadas, nada parecía detener el avance inexorable de la enfermedad. Día tras día, vio cómo la fortaleza de Eugenia se desmoronaba, cómo pasaba de ser una mujer vibrante y decidida a una figura frágil y débil, casi irreconocible. Y, finalmente, ella se fue, dejándolo con una sensación de impotencia y fracaso que lo perseguía sin tregua. La muerte de Eugenia había sido un duro golpe para Álvaro, pero las repercusiones que vinieron después fueron aún más devastadoras. Los rumores comenzaron a circular entre sus colegas en el hospital. A pesar de que no había pruebas concretas, algunos insinuaban que había habido negligencia en el manejo del tratamiento de Eugenia. Otros murmuraban que la familia Navarro, descontenta con la muerte de su matriarca, había ejercido presión para que Álvaro fuera despedido. Fuera cual fuera la verdad, su reputación como médico quedó manchada, y pronto le pidieron que entregara su bata y abandonara el hospital. Sentado frente a la tumba de Eugenia, Álvaro sentía que el peso de su fracaso lo aplastaba. La brisa del cementerio se mezclaba con sus pensamientos oscuros, mientras se preguntaba si alguna vez podría recuperar su vida, su carrera y su sentido de propósito. Fue en ese momento, mientras se sumía en su propio dolor, que escuchó algo que llamó su atención. A unos metros de distancia, dos mujeres caminaban por el sendero del cementerio. Eran extranjeras, de aspecto distinguido, con ropa de alta costura y joyas que relucían bajo la luz gris del atardecer. Las dos mujeres hablaban en inglés, y aunque Álvaro no les prestó atención al principio, una frase en particular lo hizo tensarse de inmediato. «No había otra forma de obtener lo que nos correspondía», dijo una de ellas, con una frialdad que caló profundamente en él. Álvaro, quien había pasado varios años estudiando en el extranjero, entendió perfectamente el inglés, pero mantuvo su postura tranquila, fingiendo no haber escuchado. No quería llamar la atención, pero algo en el tono de la conversación lo inquietaba. Decidió escuchar, con la esperanza de que estuviera malinterpretando la situación. Las mujeres continuaron hablando mientras se acercaban a la tumba de Eugenia. «La medicación funcionó mejor de lo que esperábamos», dijo la otra mujer con un tono que dejaba entrever una satisfacción inquietante. «No sufrió tanto. Fue rápido». El corazón de Álvaro comenzó a latir con fuerza. Sabía que estaban hablando de Eugenia. El miedo y la confusión lo invadieron. ¿Podía ser posible que estas mujeres estuvieran involucradas en la muerte de Eugenia? ¿Qué significaba lo que acababa de escuchar? Intentó mantener la calma mientras las dos mujeres seguían hablando, sin notar su presencia. «Ahora tenemos que asegurarnos de que Omar siga el mismo destino», continuó la primera mujer. «Es el único obstáculo que queda. Con Eugenia fuera del camino, es solo cuestión de tiempo». Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Omar Navarro era el hermano menor de Eugenia,
un hombre reservado y aparentemente ajeno al mundo empresarial en el que su hermana había dominado durante tanto tiempo. Era el único familiar directo de Eugenia, y aunque nunca había mostrado interés en los negocios, heredaría gran parte de la fortuna familiar tras la muerte de su hermana. La conversación que estaba escuchando indicaba claramente que estas mujeres tenían planes para él, y no eran buenos. ¿Crees que alguien nos ha escuchado?, preguntó una de las mujeres, su tono de voz ahora más nervioso. La otra mujer, aparentemente más confiada, echó un vistazo a su alrededor y luego posó su mirada en Álvaro, quien seguía sentado en el banco cercano, fingiendo no entender nada de lo que decían. No lo creo. Estamos en México, nadie aquí entiende bien el inglés. Además, parece distraído, comentó con una ligera sonrisa. Las mujeres intercambiaron miradas, y aunque no parecían del todo convencidas, decidieron no dar más importancia al asunto. Sin embargo, comenzaron a caminar en dirección a Álvaro, quien seguía fingiendo estar sumido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron junto a él, una de ellas se inclinó ligeramente y le habló en español, con un acento extranjero pero claro. ¿Has estado escuchando nuestra conversación?, preguntó la mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, la cual transmitía una amenaza apenas disimulada. Álvaro levantó la mirada hacia ellas, fingiendo confusión. Lo siento, no hablo inglés, respondió con una expresión de inocencia, esperando que su actuación fuera lo suficientemente convincente. La mujer que había hablado en inglés antes, frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Está bien. Solo queríamos asegurarnos, dijo en tono seco. Solo te advierto, hay cosas de las que es mejor no involucrarse. Álvaro asintió lentamente, intentando no mostrar ninguna emoción que pudiera delatarlo. Las mujeres lo miraron por un par de segundos más antes de darse la vuelta y alejarse por el camino del cementerio, con sus pasos resonando en el silencio que las rodeaba. Cuando las mujeres desaparecieron de su vista, Álvaro exhaló un largo suspiro de alivio. Su corazón aún latía con fuerza en su pecho, y el miedo y la ansiedad lo invadían por completo. Sabía que acababa de presenciar algo peligroso, algo que podía costarle la vida si no era cuidadoso. Las palabras de las mujeres no dejaban de resonar en su mente. Estaban hablando de Eugenia, de cómo habían manipulado su medicación para acelerar su muerte, y ahora estaban planeando hacer lo mismo con su hermano Omar. ¿Qué debía hacer con esa información? No podía simplemente ignorarla, pero tampoco podía actuar precipitadamente. Con el corazón aún acelerado, Álvaro se levantó del banco y caminó hacia su coche. Las sombras del cementerio parecían más oscuras mientras se alejaba, como si la conversación que acababa de escuchar hubiera cubierto todo con un velo de peligro. Tenía que pensar con claridad. Sabía que no podía ir directamente a la policía, no sin pruebas, y menos aún después de haber sido despedido del hospital bajo sospechas. Su palabra no valdría mucho en ese momento. No, necesitaba reunir pruebas concretas, algo que respaldara lo que había escuchado. Pero primero, tenía que advertir a Omar. Él estaba en peligro inminente, y si no actuaba rápido, podría ser demasiado tarde. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Álvaro no podía dejar de pensar en las dos mujeres. ¿Quiénes eran? ¿Qué motivos tenían para eliminar a Eugenia y ahora a su hermano? Sabía que la fortuna de los Navarro era inmensa, pero ¿era eso suficiente para justificar un asesinato? Mientras reflexionaba sobre las posibles respuestas, decidió que lo primero que debía hacer era contactar con Omar. Quizás él ya sospechaba de algo, o tal vez no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En cualquier caso, no podía esperar más.